El ejercicio 1 dice, determina el paso de un cuantizador uniforme de rango dinámico 5 volts para n igual 16. ¿Cuál es la varianza del error granular, suponiendo que distribuye uniformemente? Entonces, el rango dinámico viene dado por n por delta, ¿cierto? Que es el paso. O sea, nuestro rango dinámico, en este caso, va a ser nuestra amplitud, ¿cierto? Que es 5, porque tenemos un cuantizador uniforme de rango dinámico 5. Va a ser 5 sobre 16, que es la cantidad de niveles, ¿ya? Por lo tanto, el paso va a ser eso, ¿ya? Eso era calcular el paso, que es dividir el rango dinámico, que es la amplitud por donde varía la amplitud, sobre la cantidad de niveles que se va a discretizar por el intervalo. Entonces luego preguntan por cuál es la varianza del error granular, suponiendo que distribuye uniformemente. Entonces, nosotros sabemos que el error granular, ¿cierto? Ocupa el intervalo del error granular, es menor o igual a delta medio, ¿ya? Y se nos dice que el error granular distribuye uniformemente. ¿Qué significa eso? Ahí está la consulta. Si tenemos que el rango de variación de error granular es desde menos, menos delta medio hasta delta medio, ¿ya? Supongamos que tenemos una variable uniforme de ese estilo. Le estoy diciendo que tenemos que Z distribuye, ¿cierto? Uniforme desde menos pi medio hasta, perdón, pi medio, desde delta medio hasta menos, ¿cierto? Menos delta medio hasta delta medio. ¿Cuál es cuál es la media de eso? Pero, Cero, ¿cierto? Entonces, la media, ¿cierto? Viene siendo cero. ¿Ya? Y nos preguntas por la varianza. ¿Y qué era la varianza? La varianza, ¿cierto? Era igual a, bueno, hay varias formas de definirlo. Eh, una de ellas, ¿cierto? Es definirlo como un punto en particular, ¿cierto? Menos su media, eh, cuadrado, y esto siendo nuevamente aplicando el operador esperanza. O sea, puesto de otra forma, esto es lo siguiente, ¿cierto? Entonces, eh, como la media es cero, no, yo lo puse con X, pero estamos trabajando con Z, ¿cierto? Como la media es cero, desde cero, nos queda que simplemente la varianza va a ser igual a la esperanza de eso, ¿ya? Entonces, finalmente, eh, nosotros sabemos también, esto como por fórmula, ya igual si quieren aprendérselo, pero tenemos la siguiente ecuación, ¿ya? Para este caso, como la media cero, la varianza va a ser esta, ¿ya? El triangulito al cuadrado sobre 2. Y eso, ¿cierto? Nos va a dejar con 5 sobre 16 al cuadrado sobre 12. Y esto es haciendo los cálculos 0,081. Y eso se pone como
volts al cuadrado por la unidad. ¿Ya? Ustedes pueden llegar a eso haciendo esto, ¿cierto? Sacando el segundo momento. Ahí pueden hacerlo si están aburridos. El otro ejercicio dice, suponga que para la entrada aleatoria x0, con varianza esa que está ahí, un cuantizador uniforme con n0, celdas de paso delta sub 0, logra error cuadrático medio de sub 0, definido de esa manera. Si x sub 0 se cambia por la variable x igual teta x0 y el cuantizador mantiene sus n0 celdas, pero ajusta su rango dinámico a teta delta 0 n0, ¿cuál es la varianza de x? Entonces, eh, esta es pura propiedad, ¿ya? Porque tenemos nuevamente la varianza, y es igual a la esperanza, ¿cierto? Eh, pero hay una fórmula corta, ¿sí? Aparte de la fórmula que le muestro recién, hay una fórmula corta, que es la esperanza del segundo momento menos, o sea, el segundo momento, mejor dicho, menos el primer momento al cuadrado, ¿sí? ¿Recuerdan esa fórmula, cierto? Supongo que sí, ya. Entonces, nosotros previamente, ¿qué teníamos? Teníamos que, hablando de un x0, ¿cierto? Nosotros hablábamos de tener una varianza, ¿cierto? Sigma cuadrado de sub x0, eso, ¿cierto? Sí. Hablábamos de eso. Que esto nosotros lo tenemos, ¿ya? Tenemos esa cantidad. Ahora nosotros vamos a tener un nuevo x que va a ser igual a un teta por un x0, ¿ya? Y ahora si aplicamos nuevamente la fórmula de la varianza, sería x, o sea, de sigma de x al cuadrado, va a ser igual a la esperanza de, vamos a reemplazar el x por, ¿cierto? El teta x0 menos la esperanza de teta x0. Y esto al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos, ¿cierto? Aplicamos el cuadrado acá, nos va a quedar teta cuadrado, x0 cuadrado. Y la esperanza es un operador lineal, ¿cierto? Y nosotros tenemos que esta y esta son constantes. Por lo tanto, como son constantes, salen, las podemos sacar. Entonces nos queda finalmente teta cuadrado, esperanza de x0 cuadrado, menos teta cuadrado, o mejor dicho, teta por esperanza de x0 al cuadrado. Y aquí nuevamente, ¿cierto? Nos va a salir el teta al cuadrado y finalmente nos va a quedar teta al cuadrado multiplicado por la esperanza de x0 cuadrado menos la esperanza de x0 y esto va a estar al cuadrado. Ya, de hecho, corregir ahí. Y justamente esto es el sigma de x0 al cuadrado. Perdón, de x. No, de x0. Ah, me confundo. La costumbre. X0. Ya. Por lo tanto, la varianza va a ser igual a teta cuadrado por sigma de x0 al cuadrado. La parte B
es, ¿cuál es el nuevo error cuadrático medio? Entonces, para la parte B, nos preguntan por el nuevo error cuadrático medio. Recordemos que era el error cuadrático medio. ¿O qué tenemos? Nosotros tenemos el error cuadrático medio de Lx0, ¿ya? Que se representa por un D. Tenemos D0. Entonces, para definir el error cuadrático medio del cuantizador, ¿cierto? Eh, nosotros tenemos que definir, por ejemplo, Q de algo va a representar el cuantizador, ¿ya? Y nosotros teníamos originalmente un Q de algo. Ahora nosotros vamos a tener un nuevo cuantizador que va a ser un Q de teta de algo. Y ese nuevo cuantizador va a ser igual a teta por Q de algo sobre teta. ¿Qué acabo de hacer acá? ¿O por qué? Eso se da porque nos dicen que cuando se cambia el x0 por la variable nueva, el cuantizador ajusta su rango dinámico. Entonces hay una suerte de escalamiento, ¿ya? Eso es lo que sucede. Entonces, siguiendo con esa lógica, nosotros vamos a tener ahora que el, el error de cuantización va a ser ahí representado por una z, ¿cierto? Y va a ser igual a un q de teta de x menos Lx, ¿ya? Y en términos de x0, que era, ¿cierto?, la variable original, va a ser igual a teta q de teta por x0 sobre teta menos teta x0. ¿Ya? Lo único que estoy haciendo es reemplazar el cuantizador, ¿cierto? Eh, haciendo este reemplazo, el ajuste del cuantizador, y estoy reemplazando los valores de x en las ecuaciones. ¿Ya? Entonces esto nos va a llevar a, nuevamente, ¿cierto? Que vamos a tener teta por q de x sobre, sobre nada, ¿cierto? Porque ese teta con ese teta se van, me queda así, menos teta de x0. Y esto nuevamente, ¿cierto? Va a ser igual a un teta por un z0. Siendo z0, ¿cierto? El error de cuantización con la señal de entrada de x0. Ya recordemos que, ¿cierto? Es así el ejercicio. ¿Ya? Y nos preguntaba entonces por el nuevo error cuadrático medio. El error cuadrático medio, vamos a llamarle D, va a venir dado por la varianza. ¿Ya? Que en este caso, nosotros ya vimos, ¿cierto? Que va a ser igual a z al cuadrado, sigma de z0 al cuadrado. Esta es la misma cosa que teta al cuadrado por el t0. Estoy recordando que eh, el t0 lo tenemos acá, ¿ya? Que era el antiguo error cuadrático medio. ¿Sí? La siguiente pregunta dice, ¿cuántos bits se necesitan para indexar cada celda? Bueno, esta es una pregunta igual más como de materia también. Y es fórmula, y acabo de usar fórmula. Y la fórmula es la siguiente. El número de bits viene dado por la letra R,
que va a ser igual a la función techo del logaritmo base 2 de n0, ¿ya? Donde n0 nosotros en este caso, eh, bueno, no lo dan, lo tenemos expresado nomás, esto sí, que corresponde al número de celdas, ¿ya? Y la función esta de acá es la función techo. ¿Qué significa esto? La función techo. Techo o techo, como quieran decirlo. Eh, si nosotros tenemos, bueno, el ejemplo ya, 2,5, ligamos a la función techo, esta cuestión es 3. Lo contrario de la función techo es la función piso, ¿ya? La función piso es eso. Techo es más parámetro. ¿Ya? Uno puede, esto se puede encontrar en la literatura, por ejemplo, yo lo conocía como que en la tasa de bits es igual a un log base 2 de n0, lo conocía así, que es lo mismo, si se fija. Ya es la función piso más uno, o sea, es la función techo. Techo. ¿Ya? O también la pueden pillar en inglés, eh, styling, creo que se llama en inglés. Pero esa no la sé. Ya, era netamente eso. Entonces, la última pregunta dice: exprese la razón varianza de entrada versus error cuadrático medio en función de teta. O sea, lo único que nos están pidiendo, vamos a hacerlo aquí porque está re cortita, es expresar eso versus eso. Y aquí en nuestro caso, ¿cierto? Es teta al cuadrado por el sigma de x0 al cuadrado sobre teta al cuadrado por el t0. Y esto va a ser igual a sigma de x0 al cuadrado sobre d0. Eh, y ahí ya estaríamos terminando el ejercicio. Sí, claro, esta función, la función sail, ¿cierto? La piso.